Hoy, 5 de mayo, se cumplen 80 años de la huelga de brazos caídos que obligó al dictador Maximiliano Hernández Martínez a renunciar. La huelga constituye uno de los episodios más importantes de la memoria democrática de El Salvador. La huelga también se considera referente internacional en la resolución no violenta de conflictos, un motivo de orgullo para los salvadoreños. Para comprender la huelga, es necesario llamar la atención a un hecho ahora olvidado. Al final de la dictadura de Martínez, tenía enemigos en todos los sectores de la sociedad. En 1943, los servicios de inteligencia estadounidense obtuvieron de informantes al interior del gobierno la lista de enemigos del régimen que comparto con ustedes. El primer nombre que me llamó la atención es el de Hugo Lindo, un joven bachiller que escribía poesía. En la misma lista aparece uno de los abogados de la oligarquía, además de numerosos militares. Como veremos más adelante, la lista se queda corta. Trataré de explicar algunos de los elementos principales del descontento con la dictadura. Las señales del descontento se perciben con claridad desde el proyecto de reescribir la Constitución en 1939 para lograr una reelección que era anticonstitucional. Cuando el dictador le planteó la idea a su viceministro de Gobernación, Hermógenes Alvarado, este renunció a la par que otros funcionarios. Al mismo tiempo, apareció una hoja volante de un grupo denominado Juventud Militar que hacía ver que la reelección era inconstitucional. Desafortunadamente, solamente he encontrado la traducción al inglés de la hoja volante, que se anexó a un despacho diplomático. Una de las acciones de la Asamblea Constituyente, que escribió la Carta Magna de 1939, fue eliminar la autonomía de la Universidad de El Salvador. Esta acción indignó a estudiantes y profesores, al grado que don Sarbelio Navarrete, el rector, renunció en señal de protesta. Es en este contexto que la valiente joven Amparo Casamalhuapa leyó un discurso criticando al gobierno frente al monumento a Gerardo Barrios. Debido a este gesto, tuvo que salir al exilio. El año siguiente, en junio de 1940, en ocasión de la caída de París en manos de los nazis, se llevó a cabo la primera manifestación de estudiantes contra el gobierno. Esto es importante. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y los aliados promovían el discurso de la democracia en contra del autoritarismo de los países del eje. Sabiendo que Martínez simpatizaba con Hitler y Mussolini, los opositores del dictador utilizaban el discurso de los aliados como forma de oponerse al gobierno. En junio de 1943, el dictador comenzó una campaña para asegurarse una segunda reelección. Sus acciones provocaron todavía más descontento y oposición. El 14 de julio, un grupo de estudiantes organizó una manifestación de homenaje a los aliados, que por supuesto era una forma de oposición. Ellos salieron a la calle gritando slogans contra el gobierno. No parecía gran cosa, pero fue el comienzo del proceso. Ese día circuló en las calles un panfleto desafiante que decía: pero ya se están dando pasos encaminados a hacer posible el establecimiento de un cuarto período a favor del general Martínez. Y gentes hay tan serviles que hasta han llegado a insinuar la conveniencia de que él se quede como presidente vitalicio. Un bergante que ocupa la subsecretaría más importante para el país ha tenido el cinismo de afirmar ante subalternos suyos que un país que tiene la suerte de estar gobernado por tan providencial estadista como el general Martínez no necesita de constitución ni de leyes secundarias, pues las mejores leyes serán siempre las dictadas por las luces y la sabiduría de esos cerebros privilegiados. Poco después
un grupo de estudiantes universitarios organizó un comité antifascista que incluía a Reinaldo Galindo Pol, que luego fue uno de los líderes en la huelga de brazos caídos. Ocurrió luego lo que todos temían. El 30 de diciembre, la Asamblea Legislativa convocó a elecciones para una asamblea constituyente y se sabía que el verdadero objetivo era promover una segunda reelección. A los 2 días del decreto de la asamblea, el prominente abogado Romeo Fortín Magaña le escribió al embajador de Estados Unidos diciendo: «Se trata de un golpe de fuerza, señor embajador, que es solo el principio de un golpe de Estado». En efecto, en cuestión de semanas hubo una votación para la Asamblea Constituyente, la que nombró a Martínez para otro periodo, a pesar de la prohibición explícita de la Constitución. La reelección llevó a una acción violenta de parte de esos grupos de militares jóvenes que habían estado creciendo desde 1938. El 2 de abril de 1944 hubo un violento intento de golpe de Estado. El gobierno cerró los periódicos salvadoreños, pero el Diario de Costa Rica publicó un reportaje detallando con ilustraciones que muestran la lucha encarnizada que hubo en San Salvador y en otras partes del país. El corresponsal Tico escribió que hubo muchos muertos y que luego el gobierno, al recobrar control de la situación, comenzó una persecución encarnizada a los golpistas. Entre otras cosas decía: «Los aviones del gobierno se levantaron del aeropuerto de Ilopango para volar sobre la ciudad, arrojando bombas a los cuarteles. Al mismo tiempo, en el Parque Centenario se congregaban los estudiantes y miles de ciudadanos para participar en el movimiento. Hubo discursos, hubo gritos y, poco rato después, las balas dispersaban a los concurrentes. Muchos quedaron muertos. La ametralladora de pecho barre en forma devastadora. Comenzó la tremolina. Toda la ciudad, enorme, llena de gente, se movilizaba de un lado a otro. Niños, mujeres, varones se situaban en media calle a contemplar el duelo entre los aviones rebeldes y los cuarteles en poder del gobierno». Para ese entonces el gobierno ya había perdido hasta los grandes capitalistas. La Embajada de Estados Unidos hizo un listado de las personas más prominentes que se oponían al régimen. La lista incluía a prominentes cafetaleros y a líderes de la industria. El informe tiene 6 páginas, lo que demuestra que para el final de su periodo el dictador tenía pocas amistades. Un recuento de la época da detalles de cómo la represión que siguió al 2 de abril llevó a la huelga general que terminó derrocando al dictador. La represión dio comienzo luego. Se reunió el Consejo de Guerra y los primeros cabecillas fueron fusilados. Al principio fueron 10 los condenados, más tarde 14, de los que solamente 3 sufrieron la pena capital. Y después se condenó a 19 más. Tuvimos muchos el temor de que todo se hubiese perdido, y sin embargo, pocos días más adelante, fueron los estudiantes universitarios los que escribieron el principio del capítulo final de este drama. Se reunieron los universitarios en el recinto del Alma Mater y la policía los acorraló pronto, haciéndoles dispersarse. Cundió la noticia de que el gobierno había ordenado el cierre de la universidad y el gobierno hizo desmentirla por medio de Diario Nuevo y El Gran Diario, publicando una amonestación a estudiantes y catedráticos para continuar las labores. Mas nadie acudió al llamado. La huelga de brazos caídos había, pues, comenzado. A los universitarios siguieron los estudiantes de secundaria, que abandonaron las aulas, con el Instituto Nacional de Varones a la cabeza. Pronto se adhirieron los médicos, quienes abandonaron los centros hospitalarios, con excepción del Hospital Bloom, que es de niños. Además, los médicos pidieron al presidente Martínez, por medio de un memorial, su dimisión y la amnistía para los prisioneros políticos. Como no obtuvieron ningún resultado,
y antes bien comenzaron las persecuciones, la huelga de médicos se hizo general, porque todos cerraron sus clínicas. Y luego se incorporaron a la huelga farmacéuticos y comerciantes. El Banco Agrícola, palanca de la economía salvadoreña, cerró enseguida sus puertas y fue imitado más tarde por el Banco Central, por la alcaldía, por los ferrocarriles de Occidente y de Oriente. En poco tiempo, las fuerzas vivas del país habían dejado caer los brazos. El texto que acaba de leer se encuentra en un amplio relato que apareció en la prensa gráfica, que además resalta otro detalle que se ha olvidado, el de la amplia participación de mujeres y de estudiantes universitarios. La mujer salvadoreña jugó papel importante al lado del estudiantado. Las muchachas salían por las calles con manojos de hojas sueltas, se presentaban en las tiendas del comercio para invitar al cierre, se apostaban a la entrada de los cines para evitar que nadie penetrase. El 15 de este se había organizado una misa en conmemoración del primer mes del levantamiento. Iba a oficiarse en la iglesia del Rosario, ante 5,000 almas, pero a última hora el sacerdote se presentó diciendo que se le había prohibido decir la misa. Lo hermoso que fue ver a 5,000 mujeres rigurosamente vestidas de negro desfilar por todo San Salvador en señal de muda protesta. La huelga de brazos caídos, que había avanzado a través de los días, se hizo huelga general a partir del 5 de mayo, y 4 días más tarde el general Martínez salió del país con dirección a Guatemala, donde explicó en una entrevista que la huelga no ofrecía objetivo sobre el cual disparar. Esto nos da la clave del éxito que tuvieron los huelguistas. El apoyo de la huelga era tan amplio que ni una masacre de grandes proporciones hubiera tenido éxito. De hecho, la fuerte represión del 2 de abril había empeorado la situación. En su último discurso al pueblo salvadoreño, el dictador dijo que él no creía en la historia. Esa hostilidad es frecuente entre los dictadores que saben en su interior que el juicio de la historia no les será favorable.